viene de Él. Así es la realidad. Y por tanto, si vosotros ponéis los ojos en Cristo, entonces Él se acercará a vosotros. Y entonces cuando disfrutáis de la compañía de Él, aquí yo estoy con vosotros, vais a desear estar más cerca de Él. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, es la confesión que nos mantiene, la confesión de todo pecado que nos mantiene en comunión con Él, y es esa proximidad que nos ayuda a disfrutar de su santidad obrada en nuestra vida. Por eso el Señor dice que aquellos que están en Cristo, que Cristo ha entrado en sus corazones y ha lavado sus vidas con su sangre preciosa, son declarados santos. Y a estos se dirige el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 2. Estamos estudiando esa iglesia tan difícil, con tantos problemas, que es tan actual como las que vemos hoy en día. Hace 2000 años se escribió esta carta y vemos cosas que son tan necesarias hoy en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo, en palabras del Señor Jesucristo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la meta de la Iglesia Bautista La Buena Nueva. Fomentar y enseñar a ser verdaderamente libres. Porque este mundo, la carne, el diablo y la sociedad, el mundo en que vivimos, no quiere otra cosa que tú seas un esclavo de ellos. Y Dios ha venido para darte libertad. Él manifestó eso. He venido a esta tierra para dar libertad a los presos. He venido a esta tierra para sanar a los enfermos espirituales, sobre todo. También la sanidad física, pero por supuesto lo que quiero enfatizar es la enfermedad de cada corazón. Un corazón que está manchado por el pecado. Y así quiere, y es solamente la sangre de Cristo, el médico divino, que puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo viene a los Corintios y les presenta realmente un mensaje que verdaderamente cada texto en su contexto, sin sacarlo. Eso es un mensaje contextualizado. Y luego también un mensaje exegético. Y eso nos habla realmente de que va a la enseñanza y queremos ir a la enseñanza original para traerlo a nuestro tiempo y hacer una enseñanza hermenéutica en que aplicamos la palabra de Dios a nuestro día actual, de tal manera que sin salirnos de la verdad, enseñamos la verdad para que viváis en la verdad y recordad las palabras del Señor Jesucristo. Y la verdad os hará libres. Ese es el énfasis que damos. Por esa razón quisiera llevaros, por favor, a 1 Corintios, capítulo número 2, y os parecerá ¡wow! Sí, vamos a ver el capítulo entero. Pero lo que pasa es que vamos a verlo rápidamente, con 3 puntos solamente, y vamos a ver realmente cómo el apóstol Pablo se presentó a esta iglesia, cómo les habló, cómo les manifestó la verdad y cómo la verdad, si permaneces en ella, eres tu discípulo y la verdad te hace libre. Es permanecer en la verdad, es conocer la verdad, es dejar la verdad obrar en tu vida, es que la verdad echa fuera toda mentira de este mundo. Si quieres saber y conocer la verdad, estudia la verdad. Y entonces cuando te llegue la mentira, la falsedad, dirás, esto no lo va a creer mi mente y mi corazón, solamente la verdad. ¿Sabéis cómo cubren los billetes falsos? Aquellos que van por intentando encontrar billetes falsos, a ellos les ponen a estudiar el billete verdadero. No le dan billetes falsos, le dan el billete verdadero. Estudia el billete verdadero, mira todas las marcas que tiene, mira todas las señales, mira todo, conoce el verdadero y de tal manera que no te vamos a enseñar nunca ninguno falso. Conoce el verdadero. Y cuando eso ha ocurrido, entonces al final digo, mira
No, ese no es verdadero. Le falta esto. Han añadido esto. Añadidura o quitarle. La palabra de Dios dice, sea anatema, el que añade o quita a la palabra de Dios. Y es un énfasis que ponemos en esta iglesia. Por eso queremos muy claramente y muy claramente, Señor, examina mi corazón. No quiero presentar ni lo que está pensando José Bernabé, ni lo que es su tradición o su costumbre, solo la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por la obra que Cristo ha hecho en aquellos que le han conocido como su Señor y Salvador. Si tú estás aquí y todavía no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, no te has dado cuenta que eres pecador, no te has dado cuenta que tu pecado te lleva a la condenación eterna, entonces este Cristo que ha obrado en estos corintios y ha obrado en cada uno de los creyentes que hay aquí, quiere obrar hoy también en tu vida, para que tú le conozcas, para que Él lave tu mente y tu corazón y tengas la mente de Cristo. Veas las cosas espiritualmente, porque lo carnal no puede entender lo espiritual, porque lo finito de este mundo no puede entender lo infinito de Dios. Así es. Por eso no enfatizamos las predicaciones apologéticas. Por eso no ponemos énfasis en esa predicación de apología que trata de demostrar humanamente la existencia de Dios. Y no estoy en contra de la apología, pero en realidad queremos predicar a Cristo
porque Dios no necesita que nadie demuestre que Él existe. ¿Habéis visto cómo empieza la Escritura? La Escritura empieza: en el principio creó Dios. Anda, pero si yo tengo un problema, no sé si existe. Dios dice: yo no tengo ese problema. Dios existe antes de que tú existieras. Quien tiene de que demostrar su existencia eres tú, hombre. ¿Tú sabes de dónde vienes? Yo sé, yo estaba antes que tú vinieras. El Dios que ha existido siempre y quiere que se le presente tal como es. Y Pablo dice: no quiero argumentos humanos, no quiero filosofía humana, no quiero presentar psicología para presentar camuflado el Evangelio. No, vamos a ir directamente a Cristo y a este crucificado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios santo, estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por que tú nos enseñas en ella. Señor, gracias porque Dios es sencillamente y completamente Dios. Todo lo demás no es Dios. Todo lo demás no se puede igualar a Dios. Todo lo demás son argumentos humanos. Cuando uno no acepta a Dios tal como es, está realmente reconociendo que tiene un grave problema en su corazón. Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sumisos a tu palabra, ayúdanos, Señor, a reconocer que eres tú el creador, no nosotros los que hemos creado Dios a nuestra imagen y semejanza. Es tú el que nos creó a nosotros. Por eso, Señor, sabemos que nos das la existencia y nos sigues conservando la vida para que abramos los ojos y pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, aquel que lo hizo todo, la cruz del Calvario, pagar, y aquel que nos da por gracia, regalo de Dios no merecido, ese perdón y esa salvación que nos hace limpios y aceptos en el amado, de tal manera que no acaba tu obra ahí, sino que además nos adopta como hijos de Dios. Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, enséñanos a través de la palabra cómo debemos de verte a ti, entenderte y exaltarte para la gloria de Dios Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo empieza diciendo en el capítulo número 2, versículo número 1, no fui con excelencia de palabras o sabiduría humana. Usó métodos filosóficos su predicación. Él solo expuso la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que hagamos en los púlpitos, que prediquemos solo y únicamente la palabra de Dios, no un evangelio adornado con nuestras cremitas y con algo que haga parecer más colorido el evangelio. No, nítido y claro, la palabra de Dios. Cualquiera que presente otro evangelio, dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas, sea anatema. Si un ángel se presentara delante de vosotros y os presentara un evangelio que no fuera Cristo y a este crucificado, sea anatema. Es la única salvación. Y hay que entenderlo, porque es radicalmente claro, nítido, excluyente. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. ¿Y qué es Él? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Él, a Dios, al cielo, sino por Él. Otra solución, no hay religión, no hay ningún esfuerzo humano, no hay iglesia que salve a nadie. Solo Jesucristo. Así es la palabra de Dios. Nos lo presenta. Y Pablo se presentó en medio de ellos y dijo, es necesario que se predique nítidamente. El mismo Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Él se presentó para hablar la palabra de Dios y en Lucas 4, él se encuentra en su tierra donde vivió. En el versículo. Aquí tenemos al Señor Jesucristo presentándose delante de la gente
y diciendo, aquí el mensaje no es nuevo, ni me lo voy a inventar. Voy a coger la palabra de Dios y voy a exponer la Biblia, la palabra de Dios, y nada más. Y dice en Lucas 4, 16, así dice la palabra de Dios, a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, el día del Señor, en ese tiempo, entró, o sea, tenía costumbre de reunirse el día del Señor con el Señor. Ya vemos que va marcando pautas, y marcando lo que los imitadores de Cristo. ¿Por qué cambió el sábado al domingo? Creo que todos lo saben. Cristo que día resucitó. Y vamos ese día de resurrección, día del Señor. Eso es. Por eso, cuando Cristo resucitó, los cristianos guardaron, en vez del sábado, el domingo. Ahí está. Pero continúo con la enseñanza. Dice que conforme a tu costumbre, y lo que se presenta en la casa de Dios es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. ¿Y qué leyó? Dice, y se le dio el profeta Isaías. ¿Tienes el libro de Isaías en tu Biblia? Esto es lo que leyó el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Ahí lo tenemos. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, por cuanto me ha ungido para dar buenas a aquellos que no han conocido a Cristo, como su Señor y Salvador, son pobres delante del Dios rico, que necesitan el poder de Dios. Perla de gran precio. Necesitan el Dios, la riqueza de Dios para ser ricos en Cristo. Y dice, sanar a el corazón, esos enfermos, es el médico divino que vino a dar salud a los enfermos del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, esos esclavos, esos que estaban encarcelados por sus pecados. Él vino a darles libertad. Vístalos, eso era yo, un ciego que practicaba religión, los sábados y domingos, una misa que me comía, y al final salía ciego a la calle. Así. A los vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. El Señor sabía, tengo un mensaje y yo soy el cumplimiento de ese mensaje. Jesucristo. Y dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Escucha, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido las escrituras delante de vosotros. Esto es lo que comenzó a decirle, y de ahí las explica. Y todos se quedan maravillados. Ha leído un mensaje, este mensajero, y es el cumplimiento del mensaje, y es la obra cumplida de Dios en él, porque Él es Dios, porque Él es el hombre con mayúscula, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el único en el que podemos hallar verdadera libertad y verdadera sanidad. Y dice en el 22, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y aquí está el problema de los hombres. Y espero que ese problema no esté aquí. Amigos y hermanos que estáis en esta mañana, pongáis los ojos en los hombres. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de José? No me digáis, ¿no es este José Bernabéu el que instalaba alarmas? ¿El que su padre y su madre tenían un supermercado? Ciegos, poned los ojos en Cristo, no en los hombres. Eso significa enfócate en la palabra de Dios y en el mensaje del Señor. Y ahí dice, ¿no es este el hijo de José? Ahí se desviaron. El mensaje a la palabra de Dios. Espero que hayas venido aquí
a poner tus ojos en Jesús, no en los hombres. Así una y otra vez el Señor Jesucristo lo predicó y lo enseñó. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo enseñó no lo que a Él le parecía, sino el mensaje. Y como mensajero fidedigno, dice en Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso es una cosa que en toda verdadera iglesia se debe enfatizar. No es la doctrina de Juan, de Antonio, de José, no, ni siquiera de una iglesia. Es la doctrina del cielo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo no vino a cambiar el Antiguo Testamento. Algunos dicen, yo cierro el Antiguo Testamento y me quedo solo con el Nuevo Testamento. Estás negando entonces la palabra del mismo Cristo. Cristo vino a cumplir y a revelar toda la verdad con todas las palabras, las letras en mayúsculas, verdad del Antiguo Testamento. Toda. Y él dice, no habla por su propia cuenta, su propia gloria busca el que hace eso, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Queremos proclamar al justo, por lo tanto prediquemos la justicia de la palabra del justo. Así es, la palabra de Dios. Y qué bueno que él lo enfatiza, pero no una vez ni dos. Dice en Juan, en el capítulo 12, vuelve a decir en el versículo 49, Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir. Cualquier predicador que suba a este púlpito, yo vengo a traer un nuevo mensaje, vengo a traer el mensaje de José Bernabéu, vengo a traer lo que me apetezca traer, falso. Solamente la palabra de Dios. Solamente a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ella, no les ha amanecido. Y así nos enseña la palabra de Dios. Y sé que su mandamiento es, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si era Cristo, el Hijo de Dios, y es tan fidedigno al mensaje de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros debiéramos de hacerlo? ¿Cuánto más debiéramos de ajustarnos a la palabra de Dios? ¿Os acordáis de cuando el Señor Jesucristo resucitó y habían dos caminantes que iban a Emaús y yendo por el camino estaban un poco tristes porque no entendemos por qué Él dijo pero no ha hecho, pero algunos han dicho pero no sabemos? Y se acercó a ellos y les preguntó, ¿por qué estáis tristes? Y tres tigres caminando por el camino. ¿Y qué están ahí realmente? ¿Cómo que estáis tristes? ¿En quién estáis poniendo los ojos? Es que no creéis la palabra de Dios. Es que no entendéis lo que Dios está diciendo. Y dice, comenzando desde Moisés. El Antiguo Testamento, ¿eh? Porque uno dice, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque no se habla de Jesús. Pues Jesús dice que sí que se habla de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice, y comenzando desde Moisés, esos son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 primeros libros, los libros de Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Todo escritor era llamado en el Antiguo Testamento generalmente profeta, porque venía trayendo el mensaje de Dios. Y todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. ¿Has visto a Cristo en el Antiguo Testamento? Está en el Antiguo Testamento. Quizás tienes que decirle, Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos, que estoy ciego y mi carne no me deja ver lo espiritual. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo.
qué bueno es ver la enseñanza que Dios nos da. Y por eso es tan importante que usemos la palabra de Dios. Aquel que usa la predicación para dar a conocer sus propias opiniones de las cosas, está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios se ocupa en proclamar los decretos de Dios únicamente. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 17, llama la atención mucho. Todos tenemos que proclamar el Evangelio, todos tenemos que predicar. No hay nadie que está excluido, que haya conocido a Cristo como su Señor y Salvador, de dar testimonio. Todos debemos. No hay nadie. El único requisito para dar testimonio de Jesús es haber conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador? Si es así, entonces tú eres uno que no es condicional. Es un privilegio que Dios te ha dado. Dar testimonio de Jesús con tu vida y con tu boca. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, para que veas cómo debes de hablar, para que veas lo que significa eso para ti. Estoy intentando que nadie se duerma, voy a seguir así porque de esa manera mantenemos un poco la atención. Algunos no habéis dormido bien esta noche, pero Dios os va a dar un buen descanso después de recibir la palabra de Dios. Ahí estamos. El mejor descanso que puede recibir el alma, que puede recibir una vida, es descansar en el Señor. 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No presentes un mensaje aguado, no presentes un mensaje de fabulitas, no presentes un mensaje de historietas, no me cuentes tu propia experiencia. Háblame de la verdad, porque solo la verdad me va a hacer libre. La verdad de la palabra de Dios, no la verdad de los hombres, que sabemos que los hombres fallan muchas veces. Sino que con sinceridad, dice el apóstol, esta sinceridad que habla de, la palabra sinceridad es elikinea y quiere decir, eso es en griego, pureza, probado por la luz, limpio y genuino. Eso es lo que él quiere presentar. Es puro, está probado a la luz de la Escritura y es limpio y genuino. Limpio quiere decir que no le he añadido mi opinión, que no le he añadido mis palabras, que estoy presentando nítidamente lo que... Y mira lo que continúa diciendo. Cuando tú testificas, estás hablando, dice, de parte de Dios y delante de Dios. Cuando tú testificas, estás hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y yo hablo con el hermano John y vengo de parte del Señor y digo, hermano John, entrega tu corazón al Señor. El Señor está delante y dice, estoy comprobando si las palabras son las que yo te he dicho que debe de manifestar, la palabra de Dios. Onda, hablaríamos de otra manera cuando nos diéramos cuenta que Dios está testigo en cada conversación, en cada palabra que decimos, de parte de Dios y delante de Dios. Es como si yo digo, el hermano Felipito Tacatún ha dicho esto y esto y esto, y el hermano Felipito Tacatún está ahí detrás y miro y digo, ¡oh! Bueno, más o menos dijo él, y él está, no he dicho eso, te lo has inventado. Siempre debiéramos de presentar el mensaje de Dios, de parte de Dios. ¿Quieres saber hablar de parte de Dios? Conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, conoce el mensaje de Dios y delante de Dios. Él está presente. Él está viendo no solo tus palabras, está viendo tus pensamientos, tus intenciones, pero además conoce tu pasado y tu presente. Lo conoce todo. Y tu futuro está en sus manos, por supuesto. Así es como Él obra. Así que este mensaje es el que el apóstol Pablo viene a traer delante de ellos. Así que empieza diciendo, vamos a confrontar la sabiduría del mundo versus
la sabiduría de Dios. A ver, ¿qué es más importante? El mundo habla de sabiduría. ¿Sabéis por qué hay tantas universidades? Queremos sabiduría humana. Queremos poder humano. ¿Cuántas universidades hay que tengan plagada el estudio de la Biblia y de la palabra de Dios? Se pueden contar un poco así con las manos algunas universidades que muestren algo. Incluso está muy aguado en algunos el mensaje de la palabra de Dios. Vemos cómo la gente quiere sabiduría humana, conocimiento humano y poder humano. Pero el humano es temporal y pasajero. Todo va a pasar, cielo y tierra pasarán. Pero lo único que no va a pasar es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. Pablo comienza este capítulo hablando de cómo él no llegó a los corintios con elocuencia y sabiduría humana. Y lo hizo, y lo presentó bien claramente. Dijo, yo he venido de Filipos. En Filipos sabéis lo que pasa por testificar. ¡Pah! Una paliza. 40 azotes menos 1 en la espalda. Y a la cárcel. Y ahí cantando, mi amigo Silas y yo, Dios trajo un terremoto y nos soltó a todos las cadenas y abrió las puertas. Y cuando estaba a punto de suicidarse, porque sabía que ya no le quedaba más esperanza si se le habían escapado los presos al carcelero, yo le dije, para, que estamos todos aquí, tranquilos. Nadie se ha ido, esto es obra de Dios. Y mirándole se precipitó adentro y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque esto que he visto es obra maravillosa de Dios y os he escuchado y os he visto. Sois diferentes. ¿Qué es lo que me falta a mí para ser salvo? Porque en esta condición que estoy perdido. Y el Señor y el apóstol Pablo le manifestó al Señor, no se inventó una historia nueva. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo, solo en Jesucristo. No inventes otras ideas, una religión, una iglesia, una tradición. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y qué tengo que hacer? No puedes hacer nada. Y entonces, ¿qué tengo que pagar? Está todo pagado. Además, no podrías pagarlo. Porque la deuda que tú tienes es eterna y no tienes una vida eterna. Así es. Es una vida una deuda tan inmensa que no hay oro en la tierra para pagar. ¿Sabéis cuánto cuesta un pecado? Cuesta todo el mundo entero y no hay suficiente para pagarlo. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo es el único que podía morir por ti y por mí. El creador de todo dio su vida para que tu pecado fuera perdonado y limpiado. Y aquí Pablo nos enseña que la verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras persuasivas o en la retórica impresionante. Él viene de Filipos, pasa por Atenas, predica un buen mensaje allí, exponiendo a Cristo a pesar de todo lo que los hombres habían creído o equivocadamente adorado, al Dios no conocido. Y él les presenta y dice, no lo conocéis porque estáis ciegos. No lo conocéis porque sois carnales y hay que discernirlo espiritualmente. No lo conocéis porque pensáis que la religión es invención del hombre. Y tiene razón, porque Cristo no vino a traer una religión. Cristo vino a solucionar tu problema de tu relación con Dios. Y Él vino a traer una relación personal con Cristo. La salvación trata de reconciliación con Dios. Era su enemigo y ahora el Hijo paga mi deuda y me reconcilia con Dios. Y Dios dice, no solamente te reconcilio, te adopto como hijo mío. De ser tu enemigo a ser hijo tuyo. Sí, eres hijo mío y coheredero con mi hijo. Gloria a Dios, la bendición tan grande que te da. Y ese es el mensaje que Pablo trajo. Trajo el mensaje de Cristo crucificado,
¿Qué significa esto para nosotros? Significa que debemos despojarnos de todo orgullo, de todas las despojarnos de todas las necedades de este mundo. A propósito, hablando de necedad, para el hombre natural, las cosas del Espíritu, la obra de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz es una necedad. ¿Eso? ¿Para qué? Y así nos dice la palabra de Dios, que para él no las puede discernir ni las entiende. ¿Cómo que Cristo murió por mí? Yo no necesito a Cristo. Bueno, espera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en aquel juicio dirá, ¿dónde está Cristo? Llegaste tarde. No quisiste. Quisiste vivir tu propia vida sin tener en cuenta al Creador. Quisiste hacer con tu vida lo que te dio la gana sin tener en cuenta al que sostenía tu vida. Y cuando llegaste al final de tu vida, no tenías dónde agarrarte. Estabas perdido. Así es. Y Pablo les presentó este mensaje. Así que él proclama a Cristo. Su misión cuando vino a Corinto era proclamar a Cristo. La misión de Pablo era clara, proclamar a Cristo y su sacrificio voluntario en la cruz del Calvario. No fue, ¡ay, el mártir de Jesucristo! ¡Ay, pobrecito, los asesinos que le mataron! Sí, es verdad que todo el que fue involucrado en eso es culpable, inclusive tú y yo, a propósito, porque fueron nuestros pecados los que le mandaron a la cruz. Pero él fue voluntariamente. Así dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Qué bueno es confiar en él. Y esto es lo que predicamos desde el púlpito. La sabiduría de Dios nos llama a ser portadores de su luz en un mundo oscuro. Ahora, esta sabiduría de Dios, ¿cómo la podemos recibir nosotros? ¿Qué es lo que Dios utiliza para que yo pueda comprender el mensaje, la obra del Señor Jesucristo? Pues esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo enseña. Deja que el Espíritu Santo te hable en tu mente. Deja que el Espíritu Santo coja lo que es de Cristo, la palabra de Dios, y cuando te llega y te convence y te dice, eres pecador, Espíritu Santo, quítate. No me gusta reconocer que soy pecador. Eso es el orgullo, eso es precisamente el egoísmo, eso es precisamente lo que el hombre natural no quiere. El espiritual es humilde, el natural es orgulloso y prepotente. Y no quiere que nadie le diga, ¿cómo que tú me vas a decir a mí que yo soy pecador? Yo soy mejor que tú. Puede ser, pero delante de Dios tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Así es. Y entonces el Espíritu Santo, en segundo lugar, es el que usa. La palabra de Dios nos dice en el versículo, el 6, para mencionarlo un poco más. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, lo que ellos dicen pasan. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Anda, ¿qué misterio nos quiere hablar Dios? A través del apóstol Pablo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es este misterio? ¿Qué es la obra que Dios quiere mostrarme en este misterio? La palabra misterio es musterión y misterio habla de cerrar la boca a una enseñanza. Guardar silencio es lo que haríamos hoy en día. No hablar hasta el tiempo apropiado. Y es lo que ha hecho Dios. Dios en el Antiguo Testamento no había manifestado abiertamente lo que iba a hacer a través de la obra del Señor Jesucristo. Había dado, vamos a decir, pistas, había dado
su mensaje, pero no se había cumplido el mensaje. Es que Cristo, cuando da su mensaje, lo da de palabra y de hecho, en verdad. Y nos dice, Dios conocía la verdad, pero la mantenía en secreto hasta que decide revelarla. Así nos dice la palabra de Dios y nos muestra el mensaje. Dice en Mateo 13, 11, el Señor Jesucristo, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así es. El Señor dice, si el Espíritu de Dios dejas que entre en tu corazón convenciéndote de pecado y dándote a Él, los misterios que Dios quiere que tú conozcas, que tú entiendas. A este momento de estar en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, porque el Espíritu de Dios está hablando a tu mente y a tu corazón. El Espíritu de Dios quiere que reconozcas esa gran verdad, tu condición, tu estado, las consecuencias de tu condición y la solución de esas consecuencias. Y eso solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, explicando a los de Éfeso, les dice en Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora Pablo escribe a la iglesia y dice, mira, Dios me ha revelado este misterio que lo voy a declarar. ¿Queréis saber cuál es este misterio? Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Esos santos son los que han recibido el Espíritu Santo. A los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa obra de Dios que Dios te revela al pueblo judío, le manifiesta la palabra de Dios y Dios le dice, judíos, ir y proclamar el Evangelio, ir y proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Y los judíos orgullosos dicen, es para nosotros, es nuestro Dios, es el mensaje de Dios para nosotros, excluidos todos los demás. Y el Señor dice a Pablo, Pablo, desde antes, en Génesis, al mismo Abraham le dije, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo les tenemos nosotros el orgullo de decir que solo los judíos son los únicos que serán salvos? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, judío o gentil, es hijo de Dios. Y no son los hombres los que deciden quién se salva o quién no se salva. Es el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Qué bendición tan grande al ver la obra que Dios ha hecho por nosotros. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta es la obra de la Iglesia. La Iglesia ahora tiene el ministerio de manifestar ese misterio de que Cristo ha venido a salvar a todo aquel que cree en Él. Y tú lo vas a proclamar, y tú lo vas a enseñar, y tú lo vas a manifestar.
esta importancia de rendirse a la revelación del Espíritu Santo y a su obra en nosotros, porque vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos a todo el mundo. Y predicaréis el Evangelio, la palabra de Dios, con vuestra boca y con vuestras vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: y vosotros, corintios, que habéis creído en el Señor Jesucristo, y vosotros, hermanos de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, que habéis creído en el Señor Jesucristo, ahora tenéis la mente de Cristo. ¿Pensáis como Cristo? ¿Sentís como Cristo? ¿Veis como Cristo? ¿Habláis como Cristo? ¿Os apartáis del pecado como Cristo? ¿Vivís para Dios como Cristo? ¿Os consagráis a la obra de Dios como Cristo? Cristo estuvo dispuesto a darlo todo. En sus palabras en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debiéramos de obrar. Pablo concluye este capítulo recordándonos que como creyentes tenemos la mente de Cristo. Dice en el versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? La mente de Dios. Dios es infinito y yo tengo una mente finita. ¿Cómo puedo saber todo lo que Dios quiere para mí? El Espíritu de Dios va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo va a obrar sometiéndote a ti, a la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. Esa sumisión al Espíritu, no contristéis al Espíritu, alejaos del pecado, consagraos a Dios, dejar al Espíritu vivir en ti, va a hacer que la palabra de Dios sea una realidad. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Es la mente de Dios por encima de la nuestra. Es, por supuesto, el que nos va a enseñar a nosotros. Amado, profundo y poderoso. Tener la mente de Cristo significa aceptar a Jesús como nuestro Salvador y tener acceso a su sabiduría, a su compasión y, por supuesto, el propósito de la obra de Cristo aquí. Ahora tiene razón de ser la obra de Cristo en mi vida, porque cuando le dejo entrar en mi vida, entonces todo tiene sentido. Nos invita a pensar y actuar como Él lo haría. Eso es. La mente de Cristo. ¿Vive la mente de Cristo? En Juan 13:35 nos llama la atención y nos dice que debemos de vivir para el Señor Jesucristo. Cuando la gente te ve a ti, ¿reconoce a Cristo en ti? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Sabes cómo piensa Cristo de ti? Con amor. Él no desea tu condenación, no desea para nada tu castigo. Él vino para pagar tu castigo. Él vino para liberarte. Él vino para honrar a Dios. Una y otra vez enfatiza esa verdad. Tenemos la mente de Cristo. Nos llenamos de la palabra de Cristo para pensar como Cristo, para sentir como Cristo, para vivir como Cristo y para que el mundo vea a Cristo en ti y en mí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No piensas como Cristo? Quizás estás dejando a Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: he aquí la puerta y llamo. Está llamando a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón. Si Cristo no ha entrado, vives sin Cristo. Y sin Cristo, entonces, estás perdido. Pero puede ser que un cristiano esté viviendo con un pie fuera en el mundo y con un pie en la iglesia.
Y esto, dice el Señor, no le agrada. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hermano, si tú estás aquí, la mente de Cristo te suena aburrida, te suena pesada, te suena a algo que, ¡oh, cuánto rollo! Me temo que tu pie quizá está metido en el fango. Y en Valencia saben mucho de eso. Y no les gusta para nada. Y espero que tú, si has recibido el Espíritu Santo te diga, lávate en la sangre preciosa de Cristo, llénate la mente de Cristo y deja a Cristo vivir en ti. Quizás eso significa morir a ti mismo y dejar a Cristo vivir en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que era vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Cristo merece toda la honra y todo. Déjale a Él vivir en ti. Oremos. Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por